Buenas tardes, estimado Cristian, demás compañeros que nos acompañan el día de hoy. De verdad que para el Batrón, todo un honor estar por acá compartiendo con estos eventos, con el seminario que se viene. Es muy bonito formar parte de esto, de compartir conocimiento, que es al final lo que nos tiene, creo yo, a todos por acá. Porque entre más conozcamos, entre más participemos en este tipo de actividades, pues más nos acercamos en esa rama profesional a la excelencia como tal, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, muy agradecidos de estar por acá compartiendo hoy. Eh, un tema bastante curioso, la parte de telecomunicaciones, la parte de redes de datos, que no siempre es el grande llamado a la parte de electricidad, ¿verdad? Sin embargo, que cada día ocupa un rinconcito que se va haciendo más y más grande cuando se trata de hacer diseños eléctricos, cuando se trata de hacer trabajos en electricidad, cuando tengo que hacer remodelaciones, cuando tengo que hacer cualquier tipo de trabajo en esta rama tan grande de la ingeniería, siempre nos vamos a encontrar una esquinita de telecomunicaciones. Y precisamente el propósito, el objetivo principal de hoy es dar una introducción a este gran mundo, comentarles un poco de lo que hay, de lo que se viene, de por qué debemos estar preparados y por supuesto que se lleven algo para cada uno de sus hogares, para cada uno de sus trabajos, de la parte profesional, que si están aquí es porque se caracterizan en esto y es nuestro principal propósito, que se queden con algo. Desde ya nos ponemos en toda la disposición para colaborar con lo que requieran y más bien, qué pena, no me presenté de entrada, pero les va a parecer curioso esto. Mi nombre es David Mena, yo soy especialista de producto de la marca Fluke Networks, específicamente para la empresa Albatron. Y por esas cosas de la vida, bueno, tengo mucha relación con la ADE porque soy ingeniero electromecánico de profesión y por esos azares de la vida que llamamos, terminé en las ramas de telecomunicaciones y por eso es que me gustan este tipo de encuentros que no son los más típicos, pero que sin embargo que abra un poquito la mente, abra un poquito la visión de que tal vez podemos terminar en un nicho que nos encante y que todos al final del día van entrelazados, hacen una sinergia para para poder abarcar toda esta rama profesional. Don Cristian, vos me dices si arrancamos ya de lleno con con el webinar. Claro, excelente. Entonces, le esperamos con su exponencia. Gracias. Voy a compartirles por acá la presentación y nada más les agradezco y me confirman si la pueden observar y si pasan bien las diapositivas nuevamente. Ok, estamos viendo primera conexión fundamentos. Perfecto, Correcto, todo bien. perfecto. Bueno, eh, bueno, nada más una última consulta, don Cristian, qué pena. A razón de preguntas, las guardamos al final del webinar. Vamos a hacer interacciones durante el mismo. Eso sí depende de usted. Si usted me dice al final, le hacemos unas 3, 4. Pueden ir haciéndolas en el chat para que no se les olvide, porque a veces Perfecto, uno de momento tiene la idea, la apunta en el chat y les vamos después excelente. comunicando. Excelente, me parece excelente. Si lo podemos manejar así, todavía muchísimo mejor. Cualquier duda, pregunta, se la pueden guardar, hacerlo al final o la pueden ir colocando en el chat para tenerla ahí a mano. Igual la dejamos para el final. Igualmente, de primera mano, por acá están mis datos personales, mi correo electrónico y mi teléfono celular. Siéntanse en toda la libertad de tenerlo por ahí. En el momento que tengan alguna consulta, alguna pregunta de lo que sea en esta rama, no tengan miedo en contactarme. Con muchísimo gusto, si podemos colaborar, ese siempre va a ser nuestro principal fin. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar de fundamentos en medición de redes de datos. Vengo un segundito nada más para minimizar por aquí la tablita y listo. Y bueno, como podrán ver acá en la presentación, tenemos los logos de una de las grandes marcas que representamos, como lo es Fluke, la cual tiene muchísimas ramificaciones y una de ellas pequeñita, digo yo, es la parte de Fluke Networks y hoy vamos a entender cómo podemos amarrar esto con
toda la parte profesional que ya les vengo comentando. ¿Y qué tenemos dentro de la agenda? Bueno, por acá está. Sí les digo, es muy bueno tener la agenda para saber los puntos que se van a tocar, pero por la dinámica de este tipo de presentaciones, no es que nos los vamos a encontrar precisamente en orden estas cosas, igual van a ir saliendo ahí y siempre salen cositas cuando uno lo va comentando. Pero lo importante de hoy es esto, irnos con conceptos básicos, introducción al Power over Ethernet, que si lo conocen, excelente, si no lo conocen, va a abrir un campo nuevo, una visión nueva de lo que implica estas aplicaciones de Power over Ethernet. Por supuesto, la parte de diagnóstico, que es la que siempre queda por ahí un poquitito olvidada. Y bueno, vamos a hablar un poquitito también de la importancia de la certificación. Y vamos a hablar de tendencias tecnológicas. ¿Cuántos han oído hablar de transformación digital? Si quieren lo pueden ir apuntando por ahí también en comentarios. Pero en sí, ¿qué es la transformación digital? ¿O qué aplica con la transformación digital? Vamos a leer textual y vamos a dar una pequeña reseña de esto. Y dice que es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades. ¿Y por qué hablamos de transformación digital? Bueno, para nadie es un secreto que hoy en día lo que es la parte de inteligencia artificial, la parte de digitalización, la parte de innovación, cada día nos sorprenden más, cada día vemos cosas nuevas en redes, y me refiero a Internet, que redes sociales, todo esto siempre encontramos cosas nuevas. Y lo importante de esto es que la transformación digital no son esfuerzos únicos o esfuerzos solitarios de cada uno de estas verticales que les menciono, sino que más bien es un complemento de todas, es una unión de todas que permiten hacer procesos eficaces. Este, siempre me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de Amazon. Vos te metes a Amazon a comprar algo y de una vez te tira una alerta de tal vez te interese esto. Todo eso lo viene transformando, valga la redundancia, la transformación digital. Y la transformación digital, dentro de sus ramificaciones, tiene un concepto muy interesante que estoy seguro que ya han escuchado por ahí. Y se llama el IoT o el Internet de las Cosas. Antes de entrar a él, tal vez esta imagen de acá queda muy bien plasmada de cómo era hace unos cuantos años y a lo que vamos. Hace unos años, cuando se desarrollaba un edificio nuevo, cuando se desarrollaba una obra civil nueva, ¿en qué pensábamos? Pensábamos en que teníamos que tener red para las computadoras, pensábamos en que teníamos que tener una red aparte para telefonía, control, por ejemplo, de sistemas de aire acondicionado o de calefacción. Y sin embargo, hoy hablamos de integración en edificios inteligentes, en la parte de automatización, sistemas contra incendios, cámaras de seguridad, sensores, y todo eso es parte de la transformación digital. Y fíjense en qué curioso cómo se mueve esto de rápido, que ya esta lámina, esta diapositiva que tengo por acá, se me quedó un poquitito botada, porque todavía hace un año yo podía hablar de Wi-Fi 6 como la última novedad. Y pues no, ya Wi-Fi 6 salió, ya se ha consumido, hay diferentes proyectos en el mundo instalados y ya más bien estamos hablando de Wi-Fi 7. Y esto lo vamos a ver, forma parte también de las tendencias que vamos a analizar en un momentito, pero les dejé por ahí al pendiente la parte de IoT o Internet de las Cosas. Y es un concepto que trata de la interconexión de objetos cotidianos, llamemos electrodomésticos incluso, con el Internet. ¿Cuántos han oído hablar de las refrigeradoras que se conectan a Internet? Incluso te hacen un análisis de, mira, compraste esta caja de leche hace un mes, ya está a punto de vencer, ya casi no tiene, hace falta que compre. Y no solo se queda ahí, sino que ahora también la misma refrigeradora por conexión a Internet te hace el pedido al supermercado para que te lleven esa caja de leche. Y así podemos poner diferentes ejemplos. Uno que nos gusta mucho es, por ejemplo, la parte de ciudades inteligentes. Un ejemplo de ciudad inteligente es que ni Dios lo quiera, pero si el día de mañana hay un accidente grave y hay una ambulancia que tiene que recoger a pacientes de esa emergencia,
Lo ideal en una ciudad inteligente es que esa ambulancia se encuentre todos los semáforos colocados en verde para que pueda pasar directo y brinde la atención necesaria. Eso es otro ejemplo de Internet de las cosas asociado a ciudades inteligentes, por ejemplo. Y así tenemos un montón. Bueno, el ejemplo clásico, los smartphones, estamos hablando hace 15 años, los teléfonos eran básicamente llamar y poner mensajes y vean ya todo lo que podemos hacer con los teléfonos. Muchos puedo apostar que es su oficina del día a día, lo que andan en su celular. Y así podemos seguir con ejemplos, pero es importante conocer también la parte del Internet de las cosas. ¿Y ahora qué proyectamos? ¿Qué proyecciones hace las grandes corporaciones para el 2030? Bueno, la tendencia más pronta es la parte de energías renovables y tecnologías verdes, donde se habla de que se deben reducir las emisiones de CO2 en 900 millones de toneladas por año. ¿Y eso qué implica? Va a implicar gastos, y ahí se habla de que un gasto global de 8 trillones de dólares, y estamos hablando a nivel mundial, en energías renovables, infraestructura verde, eólicas, parques eléctricos, la parte de generación hidroeléctrica, todo lo que sea generación verde va aquí envuelto en esta grilla. Una que ha tomado sumamente o muchísima fuerza acá en el país, en Costa Rica, la parte de cargadores eléctricos para vehículos eléctricos. Se esperan 22 millones de autos eléctricos circulando solo en Estados Unidos. Se esperan recortes. Esta no es tan alentadora, pero sí nos permite tener una visión y hacia dónde tenemos que especializarnos. Trabajadores de manufactura, como la industria 4.0 y ahora industria 5.0 automatizan los procesos de producción, reduciendo así el personal. Sin embargo, personal de manufactura, pero tenemos que hablar que hay un crecimiento en personal técnico que tiene que dar soporte a este tipo de equipamiento. Más de 20 millones de dispositivos IoT conectados y verticales como iglesias, educación o estadios eh, cada vez van generando más demanda de conexiones. Y ustedes se preguntarán, mira, qué curioso que este muchacho David nos esté hablando de energías renovables, de cargadores de vehículos eléctricos, de industria 4 y 5.0. ¿Qué tiene que ver esto con telecomunicaciones? Y ahí es donde entra la parte importante y donde yo les hablaba que habían sinergias importantes, porque vean que estamos hablando de conceptos meramente eléctricos ahorita, como es generación, la parte de vehículos eléctricos, y que sin embargo las telecomunicaciones tienen una esquina muy importante, porque yo les puedo garantizar que estos paneles eléctricos que ven aquí están interconectados ya sea por fibra óptica o por cables de cobre de telecomunicaciones por detrás para enviar sus señales, para monitoreo. Los cargadores eléctricos pasa exactamente lo mismo, ya incluso traen los puertos con los protocolos Ethernet para poder hacer conexiones a la nube. Esta industria 4.0 en este caso, todos estos brazos robóticos les garantizo que van a tener una conexión también a la nube o a la red como tal. Y no se quedan detrás los dispositivos IoT y por supuesto las verticales que ya mencionábamos. Y esto es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es un diagrama que hizo la Ethernet Alliance hace ya 5 años. Vean que la imagen está un poquito vieja, es del 2020. Pero ¿qué nos permite? Nos permite ver cómo ha sido el crecimiento de consumo a nivel de velocidad en la parte de comunicaciones Ethernet. Y vemos cómo allá en los 80s hablábamos de 10 megabytes por segundo. Y hoy, por hoy, ya estamos 2025, estamos aquí a la mitad. Hablamos de 200 gigas, 400 gigas. Ya se habla de comunicaciones no en gigas, sino en teras, que ya hay algunas puestas en marcha, en data centers principalmente. ¿Y qué se va a venir para el 2030? De aquí, lo más rescatable o lo principal a tomar en cuenta es el crecimiento exponencial de esto y cómo las telecomunicaciones a nivel de industria y de la vida cotidiana cada día crecen y te exigen más. Les voy a hacer una pregunta y para que se la contesten ahí cada uno en sus sitios. ¿Cuántos de aquí tienen un plan celular?
y tal vez llaman a la compañía con la que tienen su plan celular para pedir menos velocidad. Es un efecto muy raro. Normalmente estamos buscando a más y hay más consumismo, más necesidades de ancho de banda mayores, necesidades de mayores velocidades, lo que termina generando esta curva precisamente exponencial que vemos a nivel de consumo de velocidades en la tecnología Ethernet. Y estos son un poquito de tendencias de que se han marcado a lo largo de estos años, se han sostenido, y no son indiferentes para el 2025. Y es la parte de mercados emergentes OT, que básicamente son redes de tecnología operacional en industrias y crecimiento de mercados a nivel de Industrial Ethernet, que son aplicaciones meramente industriales, automatización, Power over Ethernet, IoT, que ya lo vimos, en la parte de seguridad, que también se implica dentro de transformación digital, iluminación, audio y video, Wi-Fi 6 y 7, que son mayores, es comunicación vía wireless. Sin embargo, siempre un access point o este tipo de comunicaciones voy a necesitar infraestructura física para poder conectarlo. Y redes PON y PON LAN, que son redes de fibra óptica. Y vean qué interesante este enunciado. Con la nueva normalidad se construyen tal vez menos edificios, pero se genera demanda por mudanzas y reacondicionamiento de oficinas. Estas instalaciones deberán estar 100% probadas en un futuro y certificadas. Y ahora nos preguntamos, ok, y hago tal vez aquí una analogía con la parte eléctrica, que sé que es tal vez el mayor fuerte de los que nos acompañan el día de hoy. Cuando yo tengo un problema en un cable eléctrico, ¿qué hago? Normalmente saco mi multímetro o saco mi gancho amperímetro para ir a medir, o dependiendo del problema que pueda hacer, tengo una herramienta específica para poder atender esto. Y aquí, precisamente en esta filmina de Building Automation, vemos diferentes tipos de control. Por ejemplo, seguridad y control de acceso, la parte de detección de incendios, la parte de control ambiental. Y vamos a poner otro ejemplo por acá, interesantísimo, la parte de energía eléctrica que consume el propio edificio. Pero volviendo al ejemplo, ¿cómo hago yo a nivel de telecomunicaciones? Porque aquí estamos hablando que todo esto está conectado a un control por medio de X sistema, pongámosle el nombre que sea, pero me quedo con esto, Building Automation. Este edificio es autónomo y puede controlar sus parámetros por medio de softwares. ¿Y cómo llegan esos parámetros a estos diferentes softwares? A través de telecomunicaciones, normalmente cableado Ethernet. Y si me falla uno de estos cableados, ¿qué hago? ¿Saco mi multímetro o saco mi gancho en perímetro? Les garantizo que podrán hacer un par de pruebas, pero no son las más óptimas. Y ahí es donde nacen ciertos equipos que permiten hacer este tipo de mediciones, son equipos de diagnóstico. No es mi interés el día de hoy tocar a fondo el tema de equipos, pero sí que entiendan o que por lo menos nos quedemos con que hay formas más fáciles y prácticas de poder hacer medición en redes también. Y vamos a entrar ya un poquito más en carnita. Eso fue la parte de tendencias, la parte de hacia dónde vamos. Y ahora vamos a hablar lo que nos trajo el día de hoy, fundamentos. Y hoy vamos a hablar específicamente de cobre. Con muchísimo gusto a futuro podemos organizar otro webinar hablando de la parte de fibra óptica, pero hoy nos vamos a centrar en el cobre. ¿Y qué es cobre? ¿Cuántos han escuchado la palabra UTP? Y si tienen la respuesta, me pueden poner ahí en comentarios qué significa UTP. Ya igual lo voy a pasar. Y es esto que tengo acá, cable UTP. El cable UTP, ahorita les voy a decir qué son las siglas, pero es un cable de par trenzado. Es un cable que tiene 4 pares de cobre, son cables de cobre calibre 28 normalmente, trenzados entre sí. Y eso es lo que me ayuda a generar telecomunicaciones o a hacer la transmisión de datos dentro de estos cables. ¿Qué particularidades tienen? Por ejemplo, el par trenzado de este es diferente al trenzado de este y es diferente al trenzado de este y es diferente a este otro trenzado. ¿Eso con qué? ¿O por qué? Eso es con el fin de garantizar
una anulación de ruido electromagnético entre los mismos pares y que las comunicaciones se den de la forma más adecuada. Normalmente el cable UTP son 4 pares. Ahora hay nuevas tecnologías. Hay una tecnología nueva que se llama single pair, que es un solo par. Los cables telefónicos, por ejemplo, en su momento también eran 2 pares. Han habido diferentes. Sin embargo, lo que hay hoy por hoy, lo que más se usa es el cable de 4 pares UTP. Y ahora sí les voy a pasar el dato de qué significa UTP. UTP viene de sus siglas en inglés, Unshield Twisted Pair. O en español, y me disculpan porque mi inglés es fatal, pero en español básicamente es cable de par trenzado sin blindaje. Y ahora ustedes me van a decir, David, ¿y qué es el blindaje? ¿Eso con qué se come? Y existen otro tipo de cables que tienen blindaje. Entonces, aquí tenemos el ejemplo más sencillo y comparativo de todos. Un UTP, un FTP, un STP y un SFTP. Y aquí ustedes me disculpan, pero esto es casi que como un buffet. De aquí yo empiezo a hacer combinaciones que puedo tener cables y los van a encontrar en el mercado. Si algún día pueden ver una ficha técnica, lo van a ver. Voy a tener cables que dicen F/STP o S/STP. Y eso básicamente ¿en qué radica la diferencia? En el tipo de blindaje que tienen. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el blindaje? El blindaje no es más que un elemento metálico, casi siempre aluminio, que enrolla a los diferentes cables. ¿Para qué? Para hacerlos un poco más inmunes al ruido externo. ¿Qué tipo de ruido? Ya lo vamos a ver más adelante también. Y eso garantiza que no se vea afectado por ruido los cables. Son muy utilizados en ambiente industrial. En el ambiente habitual de alfombra de edificios corporativos, lo que me voy a encontrar son cablecitos UTP. En ambientes un poquito más industriales me voy a encontrar los que siguen, FTP, STP, SFTP. Y como les decía, básicamente radica en cómo va ese blindaje. F es de foiled, que básicamente es como un armazón de aluminio. Y el S aquí no se aprecia tan bien, tal vez en esta lo apreciamos un poco mejor, pero el STP habitualmente esa S es de shield y el shield es como una malla cosida metálica que protege al cable. Los diferentes fabricantes tienen diferentes métodos de hacerlo. Normalmente nos los vamos a encontrar con estas siglas de acá. Importante nada más, se los dejo por acá. Cuando yo voy a hacer una instalación de cableado blindado, es importante que sea blindado todos los elementos del enlace, conectores, el cable, que los racks, por ejemplo, donde mueren estos cables estén debidamente aterrizados a tierra. Y bueno, eso es un mundo completamente aparte, pero sí es importante que sepan que no solo por el hecho de poner un cable de estos blindado, ya voy a tener un aislamiento o aplacar el ruido. Porque si yo no termino bien el sistema completo de blindaje, lejos de aislar el ruido, más bien convierto el cable en una antena y lo que voy a hacer es atraer más ruido. Es la importancia más grande a nivel de blindaje que tenemos. Y ahora sí vamos a hablar de un poquito de estos conceptos. Ruido. ¿Qué es el ruido en un cable? ¿O cómo aplica el ruido en un cable? El ruido es cualquier señal eléctrica no deseada que se mezcla con la señal útil. Causas comunes de este ruido, y estamos hablando específicamente en cableado par trenzado: motores, luminarias LED, fuentes conmutadas, radiofrecuencias, incluso otros cables cercanos. Y ya vamos a ver que, como les decía, que los pares trenzados tienen diferentes cantidades de vueltas en su trenzado. Dentro de sí, el cable también se genera ruido interno, y ya vamos a ver cómo se llama. ¿Y qué efectos tengo? Tengo una distorsión de los datos transmitidos y por lo tanto errores de comunicación o pérdidas de velocidad. Y aquí un ejemplo de cómo sería una onda. Bueno, este es un ejemplo de onda de sonido, básicamente lo mismo. ¿Cómo sería una onda normal y una onda de ruido? ¿Cómo me afecta? Porque se transpone a esta onda y termina generando esa molestia de pérdidas de comunicación o pérdidas de velocidad. Y eso me lleva al segundo concepto, que es interferencia. Bueno, la interferencia es el acoplamiento de señales entre cables o fuentes electromagnéticas cercanas. Hay diferentes tipos, los dos principales
son el EMI o interferencia electromagnética causada por motores, balastros, radios, etcétera. Vean que muchas de las causas se repiten con las de Riddle. Y el crosstalk o diafonía es un concepto muy usado en telecomunicaciones, principalmente en cobre, donde hablamos de interferencias entre pares dentro de un mismo cable. Y por ahí tal vez hemos escuchado estos conceptos de una certificación de red que es NEX, FEX, y estos conceptos son básicamente cómo interfieren los diferentes pares dentro del mismo cable. ¿Qué efectos tengo? Pérdida integral de la señal, fallos intermitentes o limitación de ancho de banda. Y básicamente el ejemplo acá es como dos ondas se pueden interponer una contra otra, dos ondas paralelas separadas y donde hay cruces voy a tener interferencia. Ahora ustedes me van a decir, David, muy bonito todo, ruido, interferencia, pero para mí son lo mismo. Con lo que me estás diciendo, no tengo clara la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que radica entre interferencia y ruido? Y por acá les preparé una pequeña tabla. No es mi intención ahorita abordarla toda, pero sí por lo menos entender cuál es la diferencia entre ruido e interferencia, pero creo que la forma más práctica de verlo, esto básicamente es un resumen de las dos diapositivas anteriores, pero creo que con este ejemplo queda bastante claro. Si lo traigo a un ejemplo real, el ruido vendría a ser como el murmullo dentro del propio cable y la interferencia es como la voz de otra persona en una conversación. Y tenemos este ejemplo. Estas dos personas están hablando. A esta uno le está murmurando algunas cosas, lo cual le genera ruido, pero esta otra se está metiendo en la conversación, que no es conversación de él, y eso sería una interferencia. Un ejemplo claro de interferencia es, por ejemplo, cuando voy en una estación de radio y se me mete otra frecuencia de radio y empiezo a escuchar otra estación. Eso es un claro ejemplo de interferencia. Y finalmente, uno de los conceptos que más vamos a escuchar en telecomunicaciones es la parte de pérdidas. Es una reducción de la potencia de la señal conforme avanza por el cable. Voy a escuchar mucho la palabra atenuación, que es cómo la señal se debilita con la distancia, haciendo un homólogo a la parte eléctrica. Vendría siendo como la caída de tensión, de voltaje en un enlace. En telecomunicaciones hablamos de atenuación. Y este otro es uno bien escuchado también, que es la pérdida de retorno o el return loss, que es parte de la señal que rebota por malas terminaciones. Ya lo vamos a ver más a detalle. ¿Qué causa esto? Normalmente cables muy largos, calibres inadecuados, conectores mal instalados, y el efecto es que la señal llega débil o distorsionada y tengo paquetes o pérdida de paquetes y menor velocidad. Como les decía, es básicamente una pérdida, como era una caída de tensión, una pérdida de voltaje, tensión. Así se ve o es el efecto que tengo a nivel de pérdidas o atenuaciones. Ok, y ahora metiéndonos un poquitito más técnicos. Si todos hemos oído hablar de categorías de cable, las categorías lo que hacen es definir primero la frecuencia a la cual operan, porque operan a una frecuencia llamada ancho de banda, y las velocidades máximas de transmisión que tengo con esas categorías. Entonces, esta tabla es muy bonita porque engloba lo que es una categoría forma parte del estándar ANSI TIA, norma americana, si lo queremos ver de esa forma, muy este lado del mundo, muy, muy del occidente, y las clases que son definidas por la ISO IEC, que básicamente son más del lado europeo, es más internacional, pero tienen homólogos o tienen compatibilidades una entre otra con respecto a los anchos de banda. Entonces vemos que, por ejemplo, un cable categoría 6 podía transmitir hasta 1 giga, un cable 6A podía transmitir hasta 10 gigas. Y, por ejemplo, tengo las clases, que básicamente es lo mismo. Pero aquí quiero que vean algo curioso. Y tal vez me lo anotan ahí en comentarios si alguien tiene, si alguien lo ha escuchado. ¿Cuántos han escuchado de la categoría 7? Incluso hay cables que los venden como categoría 7. Pero no necesariamente la categoría 7 existe. De hecho, esto es como una carrera. Y cuando la ISO IS sacó la clase F, todo mundo en Occidente esperaba que la ANSI TIA sacara una categoría 7. Pero eso nunca pasó.
Entonces hay dos clases que no tienen homólogo en la categoría y brincamos directamente a la categoría 8, que a nivel de ISO y IEC también se llama clase 8. Y básicamente lo que mejora son transmisiones de datos, tienen más velocidad, pero tienen un pequeño error. Y más bien el día de mañana, si alguno de ustedes se encuentra con un categoría 8 instalado, tómele una foto porque eso no es habitual encontrarlo. Y básicamente es por lo siguiente. El categoría 8 ofrece buenas velocidades. Estamos hablando de 25 gigas, 40 gigas, son ya palabras mayores. Ya 10 gigas es bastante y ahora estamos hablando de hasta 40. Pero ofrece estas capacidades en distancias muy cortas. Estamos hablando de 30 metros apenas. ¿Y qué pasó? Que nace el categoría 8, lo aplauden con bombos y platillos, que sí, que muy bueno, pero el impulso que dio la fibra en los últimos años, ¿qué preferirían ustedes? Comprar un cable que aparte de por sí solo es caro, que solo me va a permitir instalar 40 metros, 35 metros, o comprar un cable de fibra que me va a transmitir hasta el triple de lo que me transmite ese cable a distancias mayores. Y por eso es que el categoría 8 no tuvo un boom tan adecuado como lo esperaban. Sin embargo, no tiene la esperanza perdida, tiene un futuro. Y ese más bien, aprovecho aquí para meter la cuñita, lo vamos a estar hablando en el seminario propiamente de la ADE, que recordemos va a ser 28 y 29 de noviembre. Y por ahí vamos a estar dando también una charla de telecomunicaciones es como la secuela de la presentación que estamos viendo hoy, donde vamos a enfocarnos específicamente en esto, en qué se viene para el cobre y vamos a hablar mucho de POE. Aquí repasando un poquitito la parte del modelo OSI, no voy a centrarme mucho acá. Aquí lo más importante es que todo lo que venimos hablando se basa en la capa física del cable. El cable es capa física y ahí es donde se da la mayoría de problemas. Bueno, aquí un poquito de los equipos que se usan para hacer esas mediciones. Y ahora sí, vamos a hablar de PoE. Power over Ethernet o qué es PoE. Los que somos tal vez un poquito más viejitos, nos acordamos que allá por los años 90, inicios de los 2000, cuando se desarrollaba un edificio nuevo, bueno, incluso 80, se tenía que hacer infraestructura para la telefonía y se tenía que hacer infraestructura eléctrica para alimentar eléctricamente esos teléfonos. A alguien se le ocurrió, y es un genio, o al grupo de personas que son unos genios, que por qué a través de un cable de par trenzado, TP o STP, no transmitían también energía eléctrica para alimentar esos dispositivos finales. Y ahí es donde nace el PoE. El PoE no es más que una tecnología que permite enviar señales eléctricas, potencia pura, viajando a través del cableado de cobre que tiene el cable UTP. Y recordemos que este cableado es de calibre 28 habitualmente. Perdón, el calibre 28 es el más reciente, el más nuevito. Habitualmente era calibre 23, 22, 24 incluso, que aún así son cables pequeñitos y estábamos hablando de mandar una potencia por esos cables. Por eso es que fue tan revolucionario el PoE. ¿Y qué pasa? El PoE arranca y empezamos conectando cositas pequeñitas, controles de acceso, modems, access point, y después dijeron, ¿y si conectamos cámaras? Y por allá alguien brincó, ¿y si conectamos computadoras? ¿Y si conectamos televisores? Y el PoE fue creciendo en demanda y vimos cómo brincó de demandas de 3 watts a hoy en día demandas de hasta 100 watts. Y aquí es donde es muy importante conocer esta parte de la tecnología en aplicaciones eléctricas propiamente. Y básicamente el PoE lo que hace es agarrar dos pares o los cuatro incluso para transmitir esa potencia eléctrica. ¿Y cómo funciona el PoE? Bueno, tengo un switch, que es donde terminan los cables, que es un switch que va a tener una potencia específica. Vamos a suponer que este switch tiene una potencia de 100 watts. Y los diferentes dispositivos que están en los otros extremos, cámaras, teléfonos, access point, controles de acceso, van a empezar a demandarle watts a ese switch. Y la cámara le va a decir, mira, necesito 60 watts. Y el teléfono le va a decir, necesito 15. Y el otro le va a decir, necesito otros 15.
Y aquí tengo 90, más o menos. La sumatoria les dije que tenía una potencia de 100 watts, porque su potencia no es infinita. Tiene una potencia definida, un presupuesto definido para entregar. Pero básicamente así es como funciona el PoE. Supongamos que no tenía 100 watts, que solo tenía 50. Ahí lo que hubiera pasado es que hubiera podido conectar el teléfono, hubiera podido conectar este otro sistema de radio, pero esta cámara se me hubiera quedado por fuera porque ya no tenía potencia, porque no lo daba para poder alimentarlo. Y entonces, como todo en la vida, habitualmente, nace un poquito desordenado el PoE y se define darle un orden a través de los estándares. Y ahí es donde nace el estándar 802.3. Y empiezan entonces en diferentes categorías. Tenemos 9 clases de PoE, que va de clase 0 a clase 8. Y esta tabla es muy buena porque yo puedo dividir el PoE entre clases o puedo dividir el PoE entre tipos. Lo que pasa es que los tipos se repiten de una clase a otra. La clase es la única, que es única, valga la redundancia, y que es un número definido. Y entonces ustedes se van a encontrar que hay PoEs más, UPoEs, y todo eso fueron evoluciones del estándar. Y no sé qué nombre les van a poner a los que siguen, porque vean que ya el último fue Higher Power PoE, y ahí seguiremos para arriba. El estándar empezó en el 802.3 AF, y hoy por hoy estamos en el 802.3 BT, que es lo último que hay en PoE, que ahí es donde estamos hablando de casi 100 watts. Y esto es importante conocerlo porque básicamente la clase, y vemos aquí en esta otra tabla, tengo la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo una línea partida a la mitad aquí en roja. Y esa línea lo que determina es que todo lo que esté para abajo de clase 4 se alimenta por 2 pares del cableado. Y todo lo que esté para arriba se alimenta por 4 cables eh, 4 pares trenzados del cableado. Aquí, si alguno lo notó, vemos que la clase 0 se repite contra la clase 3 y anótelo por ahí, ya sea que lo aclaremos en preguntas o lo dejamos en suspenso para la próxima, para la fecha del seminario que vamos a estar por ahí dando charlas de PoE también. Y el PoE vemos que está definido por a nivel de potencia eléctrica, el consumo del dispositivo en el otro extremo y ahí es como va creciendo. Como un detalle interesante, hay un hotel en Texas que todo el hotel, absolutamente todos los televisores, la iluminación, la parte de controles de acceso, access point, todo está alimentado por PoE. Era un señor que trabajaba vendiendo estos switches y él decidió hacer un hotel que todo está alimentado a través de PoE y logró demostrar una reducción en consumos eléctricos de la parte de iluminación, por ejemplo, porque uno de los booms hoy del PoE es que estamos hablando de iluminación a través del PoE. Y ahí lo importante es que como lo tendría conectado a un switch, puedo hacer un control interesante de iluminación para darle cierta autonomía a los edificios. Y no voy a ahondar mucho más en PoE, eso lo tenemos para la fecha del seminario. Nada más vamos a terminar hablando un poquitito del impacto y básicamente es como las tendencias que les enseñé hace unas láminas atrás, de cómo vamos exigiendo más y más potencia en nuevos dispositivos y demás, lo que implica tener mejor control o administración del PoE en mis redes de datos. Y aquí una leyenda que usa Flug muy a menudo, hay que tener la herramienta correcta o el problema, la herramienta correcta para el problema indicado, es lo que dicen, porque si no tengo la herramienta indicada, no puedo solucionar los problemas. Ya vamos apuntando un poquitito más a una de las partes que más queremos darle énfasis también y son las pruebas de verificación, calificación y certificación. Yo les mencionaba al inicio que cuando hay un problema en la parte eléctrica, saco mi tester, saco mi multímetro, saco mi gancho amperímetro, saco mi medidor de aislamiento, mi medidor de calidad de energía. En fin, hay una serie de herramientas para poder determinar diferentes problemas a nivel eléctrico. ¿Y qué pasa con las telecomunicaciones?
¿Cómo hago para hacer esas mediciones? Entonces, esto es una guía muy práctica de que lo que indica o lo que busca es orientar un poquitito a los profesionales del mañana de cómo o qué pruebas voy a realizar dependiendo de la necesidad que tenga mi cliente. Entonces, es una serie de preguntas de qué tipo de enlace voy a probar, qué categorías de cable hay instaladas, qué método de enlace voy a probar. Ya esto es una parte muy técnica de certificación, tampoco es mi interés entrar en detalle de esto el día de hoy, pero sí que conozcan que la diferencia entre una certificación contra una comprobación. Esta es una muy importante si tengo que entregar reportes o qué tipo de reporte debo entregar. Y una vez que yo tengo este checklist, por así decirlo, yo ya puedo entrar en detalle de los diferentes tipos de pruebas. Y tengo verificación, calificación y certificación. Está aquí en la diapositiva para que lo veamos. Sin embargo, creo que es más fácil abordarlo con la parte visual y ya lo vamos a ver. Porque si yo tuviera una pirámide, una escalera, me disculpan ahí ¿cómo se dice? El costarriqueñismo, pero el papá de los tomates para mí es la certificación. No hay quien le ponga un pie. Con la certificación yo puedo descartar cualquier problema que pueda tener un cable. Ese es el que está arriba en la pirámide. Después tenemos equipos de calificación, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, y equipos de verificación. Y usted me dice, David, ¿ese tipo de pruebas qué es? ¿Cómo se come? Entonces vamos a empezar con la básica, una verificación. Bueno, antes de verlo, nada más como comentario al pie, aquí vamos a ver dónde está. Acá. Esta diapositiva la ponemos porque estos son los problemas habituales en cableado industrial. Y vemos que configuraciones de dispositivos es solo el 13%. Lo demás, el cable, conectores, distancia y otros, que ahí entra vibración, humedad, oxidación, eso representa más del 50% de problemas en enlaces o en comunicaciones. Y esto quiere decir que normalmente cuando algo falla en telecom, muy probablemente es el cable. Por eso es que ponemos esta diapositiva por acá. Sin embargo, vamos a hablar de pruebas de verificación. ¿Y qué es una verificación? Vean lo que dice acá. Dice que aseguramos que vamos bien, una prueba rápida de que el cable está conectado y se remite a pruebas diarias. Si yo tuviera un cable UTP por acá y veo esto, o sea, si yo agarro el cable y lo veo físicamente quebrado al centro, eso es una verificación visual. Con mis propios ojitos, yo estoy viendo que el cable está dañado y por ende no va a funcionar. Eso es una verificación. Ahora, ¿qué más puedo ver yo? Necesito ver que el cable esté conectado, que esté con el mapa de cableado correcto, porque tiene un orden ese mapa de cableado. Y para eso, ¿qué necesito hacer? Necesito verificar el cableado, ver qué problemas puede tener, poder detectar si hay servicios en el otro extremo, poder detectar si hay un switch activo, detectar si ese switch tiene PoE o si no es un switch, si es un inyector de PoE, o incluso generar tonos. Eso me lo permiten hacer equipos verificadores como estos de la derecha. Reitero, no es mi intención el día de hoy entrar a detalle con los equipos. Sin embargo, sí es muy práctico poder ver acá las diferencias entre uno y otro. Aquí vemos la iluminación de esta serie, son los equipos que se llaman microscanner, son verificadores de red. Y aquí yo veo un pequeño mapa de cableado y veo cómo me puede identificar el equipo problemas. Si el cable está quebrado, me tira alertas cuando hay pares divididos o mal ponchados. Y por supuesto, yo aquí, estos numeritos de acá es el número del par. Yo lo tendría que ver de la forma correcta contra su homólogo de arriba para saber que el cable está bien. ¿Cómo veo yo eso en este otro equipo? Bueno, este equipo es un poquito más básico, pero lo que ofrece es una serie de luces que dependiendo de cómo enciendan o apaguen, yo puedo determinar si el cable está abierto o no. Es una herramienta muy práctica, son caballitos de batalla, les decimos, porque rapidito te pueden detectar un problema. ¿Qué pasa o qué nos encontramos nosotros en industria? Que tal vez no tienen ningún equipo de verificación. Eh, ¿Y qué hacen? Falló el enlace.
y me devuelvo más bien a la diapositiva anterior. Normalmente, aquí en Costa Rica, bueno, donde tiene presencia el patrón, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, lo que nos hemos encontrado en industria es que cuando un cable falla y no hay equipo, quite el cable y ponga uno nuevo, porque yo necesito solucionar el problema. Y lo que hacen es desinstalar todo el cable y poner uno nuevo. Y tal vez era algo muy básico de corregir en un conector. Entonces, ahí es donde estos equipos cobran mucho sentido porque permiten hacer esa identificación de fallos o de problemas de una forma rápida. Ahora, viene la prueba de calificación y ustedes me van a decir qué es una calificación. Hace un ratito hablamos de velocidades que transmiten los cables. Y esas velocidades están medidas normalmente en gigas, ¿verdad? Que hablamos de 1 giga, 2.5 gigas, 6 gigabits por segundo, básicamente. Es la velocidad propiamente de las comunicaciones. Entonces, los equipos calificadores, como este que tenemos acá, bueno, primero modernizan un poquitito más la pantalla, porque ya tengo una pantallita a colores que me muestra de una forma más amigable el cableado de un enlace. Pero más allá de eso, que eso también lo puedo hacer con estos equipos, sin embargo, la diferencia con este es que este equipo te califica el cable. ¿Y a qué se refiere calificar? Vean la siguiente diapositiva. Esta es la misma que teníamos atrás. Y entonces ustedes me pueden decir, ok, David dice que el categoría 6.6 funcionaba a 1 giga y que cuando evolucionó al 6A funciona a 10 gigas. Y sí me gustaría que lo coloquen ahí en comentarios, en el chat, perdón. ¿Qué creen ustedes o qué me dirían ustedes si yo les digo que este cable categoría 6, que funciona a 1 giga, puede transmitir los mismos 10 gigas del cable categoría 6A? ¿Será posible o no será posible? ¿Qué opinan? Ahí los dejo un ratito para que lo piensen. Les voy a ir contestando de una vez. La respuesta, perdón, es depende. Depende de distancia del cable, depende de la constitución del cobre, depende de cómo lo instalaron. Y si yo, les voy a poner un ejemplo, a un equipo certificador le digo que estoy certificando un cable categoría 6, perdón, que estoy certificando un cable categoría 6A y lo que le pongo de parámetros es un cable categoría 6, el equipo inmediatamente me va a decir que no es posible, que la prueba falla. Y esa es la diferencia con un calificador. El calificador, me perdonan la expresión, no le interesa si el cable es categoría 6, si es si es clase F, eso no le importa. A él lo que le importa es ver si el cable tiene la capacidad para llevar una velocidad específica. ¿Por qué? Porque mentiras que cuando tengo un problema en una industria o en un trabajo normal, ambiente alfombra que llamamos, y el enlace se cayó, voy a estar llamando a la persona para que me venga a certificar. No, yo necesito saber cuál es el problema rápidamente. Y este equipo lo que hace es darte cuánta es la velocidad que puede llevar ese cable específicamente. ¿Por qué? Porque este equipo se basa en pruebas de capacidad, no en pruebas basadas o comparadas contra el estándar. Perdón, en pruebas de aplicación. Dije pruebas de capacidad, son pruebas de aplicación. Entonces, este equipo lo que me permite es ver si un dispositivo o si un cable puede llevar una velocidad específica. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Supongamos que ustedes los contratan para instalar un access point en un anfiteatro y resulta que este access point está a 15 metros de altura y ya tengo que contratar un scissor o un elevador para poder ir a cambiarlo. Yo primero someto ese cable y sé que el access point que voy a poner funciona a 10 gigas. Y si someto ese cable a una prueba y me dice que solo aguanta 2.5, ni me desgasto subiendo y trayendo el personal. Primero voy a ver qué hago con el cable porque el cable no va a poder llevar esa velocidad. Por eso es que este equipo ha tenido buena acogida en la parte industrial porque se adapta mucho a las necesidades industriales. Pero en fin, eso es un calificador, un equipo que determina cuál puede ser la velocidad de transmisión de un cable. El verificador
vemos que todo esté bien y que haya continuidad. El calificador, ya hablamos de calificar un cable para ver si puede llevar cierta velocidad. Y ahora vamos a hablar del certificador. ¿Por qué certificamos? Para asegurar que el cableado instalado cumple con los requisitos. La experiencia dice que las redes certificadas tienden a tener menores errores. Y hay quien tener cuidado con quien ofrece una instalación más económica por no certificarla. El ahorro no está ahí. El ahorro real es contar con una red confiable. Pero aquí no dice qué certificar, aquí dice por qué certificamos. Entonces, una certificación, todo lo que dice acá es correcto, me va a permitir saber que estoy bien, que cumple con una normativa, con un estándar, pero el propósito real de una certificación es garantizar una inversión. Y esto es muy importante que se lo graben porque es parte de lo que nosotros este, promovemos en cada charla que damos. Y es lo siguiente, una certificación es una garantía que emite el fabricante de cableado estructurado. Ojo, fabricante de cableado estructurado. No Fluke, no el Batrón, no ADE, el fabricante del cableado estructurado. ¿A quién? Al usuario final. Cuando yo hago una certificación, el equipo lo que hace es agarrar todos los parámetros de un estándar. El equipo hace las mediciones y compara si esas mediciones cumplen con lo que está dentro de un estándar y va haciendo un checklist. Si cumple, si cumple, si cumple, si todo está ok, te dice, perfecto, el cable pasa. Y yo debería agarrar ese documento y trasladárselo a un fabricante de cableado para que me entregue una garantía sobre la red que yo acabo de certificar. Ese es el propósito real de una certificación. En resumen, el propósito de una certificación es dar una garantía del fabricante de cableado estructurado, lo que me va a permitir garantizar una inversión. Y por supuesto, aquí ponemos siempre esto de los pruebas o escaneos en formato nativo, porque así es como lo piden los fabricantes de cableado estructurado. ¿Quiénes son los fabricantes de cableado estructurado? Un Panduit, un Comscope, un Furukawa, un Legrand. Hay diferentes fabricantes y todos tienen sus parámetros para poder entregar esas garantías. Y esto en las memorias de cálculo normalmente es lo que se le manda a los fabricantes, donde yo pongo datos generales del proyecto, mapas de trayectorias, tablas de correlación de nodos, las pruebas. Vean que de todo lo que se le manda al fabricante, lo que hace el certificador es este punto de aquí. Un detalle importantísimo que no siempre toman en cuenta el sistema de puesta a tierra, fotografías de la instalación, porque puede ser que hay un par de trampillas que yo puedo aplicar para mandar una memoria de cálculo sin que vayan, perdón, una certificación sin que vaya a la forma correcta. Entonces, con las fotos ya se quitan esas trampillas. Documentar movimientos y todo siempre en formato digital. Y ya para ir terminando, y pasar a la parte de preguntas, quería hablarles un poquito de las pruebas de resistencia de cables de bajo costo o CCAs. ¿Qué es esto? Bueno, todos hemos oído hablar, o al menos los que estamos o hemos participado en la rama eléctrica, de los cables de aluminio. Y entonces, ¿es malo poner un cable de aluminio? No, no es pecado, existen. Por ahí en la parte eléctrica tengo los cables serie 8000, tengo los cables bimetálicos que llamamos, que son de aluminio recubierto de cobre, y son válidos, sí. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que si yo sé que un cable número 6, por ejemplo, me aguanta 50 amperios, el número 6 de aluminio no me aguanta los mismos 50 amperios, aguanta un poquitito menos, porque tiene menores capacidades de conducción que el cobre. Eso pasa a nivel eléctrico, no es pecado. Desgraciadamente, en la parte de telecomunicaciones sí es pecado usar cables de aluminio. Y les voy a dar dos motivos. El primero, y el que cierra cualquier puerta, es que el estándar 568 de la TIA y el 11801 de la ISO establecen, y voy a leerlo en inglés, a mí me disculpa mi inglés que no es muy fluido. Solid conductors shall consist of commercially pure anneal bare copper. Básicamente que los cables de cobre de la parte de los cableados UTP tienen que ser una barra de cobre pura. No puede ser una aleación
como lo hacen estos cables. ¿Es malo usarlos? Sí, por dos factores principales. Bueno, ya vimos uno, que básicamente lo impide, el estándar lo impide. Y dos, cuando hay de estos cables, tienden a tener mayor afectación por ruido y distorsiones o interferencias, perdón. Y una de las principales o más grandes es cuando yo uso PoE, porque ya hablamos que el PoE es potencia eléctrica. ¿Y qué pasa? Lo mismo que en la parte eléctrica. Si yo uso un cable de aluminio, baja sus capacidades porque no tiene la misma capacidad del cobre. Y pasa lo mismo aquí. Un ejemplo buenísimo de esto es un cliente que había instalado una cámara PTZ, son unas cámaras que rotan y giran. Y cuando el señor la instaló, usaron este cable de aluminio. Entonces, la cámara quedó instalada y funcionaba perfecto. Los píxeles excelente, todo estaba perfecto. ¿Qué pasó? Cuando le dieron el comando de rotar a la cámara, ¿qué pasa en esa rotación? Activa motores. Esos motores elevan el consumo eléctrico. ¿Y qué pasaba con el cable? Cuando esos motores empezaban a demandar mayor cantidad de potencia eléctrica, el cable se calentaba y no funcionaba bien y empezaban a pixelarse y a verse ya problemas de ruido e interferencia en la imagen propia de la cámara. Primero no giraba porque no tenía, la transmisión no era la más adecuada, eléctricamente hablando. Y segundo, habían problemas de comunicación porque el cable se recalentaba más de la cuenta. Por eso es que estos cables no están permitidos. Existen, existen. Tienen que tener muchísimo cuidado cuando van a hacer esos instalaciones porque hay cualquier cantidad en el mercado. Eh, Va a sonar un poquito feo como lo voy a decir, pero la mayoría vienen de China, que es donde han estado fabricando estos cables y no son los más adecuados. ¿Cómo los diferencio? Normalmente, ay, mira, me faltó una diapositiva por aquí, si no ahorita se las comparto. Normalmente en la chaqueta del cable yo voy a ver esta leyenda, CCA. ¿Qué significa Aluminum Conductor? No me acuerdo. Pero básicamente esto es que es cable aluminio recubierto de cobre. También se los digo para que tengan cuidado cuando hacen o cuando llegan a hacer tal vez alguna instalación de una cámara o algo nuevo a una instalación ya existente. Y el cliente te dice, mira, no te preocupes en instalar cable, ya el cable está instalado, usa el que está instalado. Y tal vez por no revisarse, como decimos popularmente, se embarca uno y termina utilizando un cable que no es el adecuado y empiezan a fallar las cámaras, empiezan a fallar los controles de acceso y al que te van a llamar esa voz y el problema no era tuyo, el problema era del cable. Y ustedes me van a decir, David, pero oye, ya cuando está instalado va por la tubería, yo ni siquiera puedo ver el forro. Es muy fácil descubrirlos. Ustedes les pelan un poquitito la punta a cada cable y lo raspan un poquitito con una cortadora o con una cuchilla. Y el cable pasa de ser el color típico del cobre, ¿verdad? Este colorcito como color cobre que le llama uno, y se logra ver la barra de aluminio porque ya cambia y se pone grisáceo, plateadito, como lo es el aluminio. Entonces, nada más para que tengan cuidado con esos cablecitos. Y bueno, ya para ir finalizando, y ahí me disculpan, hablo muchísimo, ya casi vamos a la parte de preguntas. Y más bien me disculpan porque sé que es mucha información comprimida en un ratito, pero como les decía, ahí están mis contactos para cualquier duda con muchísimo gusto. Y 5 conclusiones o 5 para llevar, que llamamos. Número 1, verificar, confirma continuidad. Calificar, prueba el desempeño. Y certificar, garantiza, ojo siempre la palabra garantía, que el cable cumple con estándares internacionales. Las pruebas de certificación y calificación protegen al instalador. Este tipo de pruebas, al ser pruebas que se documentan, es el famoso curarse en salud contra un cliente. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Tenemos un cliente que instala paneles solares y la alimentación de los cables era por Ethernet y empezó a tener problemas con un cliente porque llegaba una ardilla a afilarse los dientes con el cable de cobre y lo reventaba. Entonces, cada vez que él iba, y tenía una avería y el cliente le reclamaba porque decía que eran los paneles los que estaban fallando. Este cliente lo que hizo fue certificar los cables
y cada vez que fallaba le decía al cliente, vea, así los dejé ayer, así los estoy encontrando hoy. Eso no es problema del panel, es problema del cable y debe ser algún agente externo. Ahí fue donde descubrieron que eran ardillas, pero a eso vamos con que protegen al instalador. El error más común en cableado es la instalación física. Normalmente cuando algo falla, termina siendo capa física. Invertir en pruebas es ahorrar en reprocesos. Lo que hablaba de, por ejemplo, terminar instalando un cable nuevo cuando tal vez era algo tan sencillo como de reponchar un cablecito. Eso me lo permite hacer el equipamiento adecuado. Y aquí cierro con esta, que creo que es la que más llama la atención, y reitero la invitación al seminario de la ADE, 28 y 29 de noviembre, donde vamos a estar abordando a más detalle esta parte y vamos a ver si podemos hacer unas cuantas por ahí pruebitas de laboratorio. El futuro de la electricidad también es digital. Básicamente esto es lo que encierra la parte del POE como tal. Y bueno, así cerramos. Vamos a ir a la parte de preguntas. Agradecerles el tiempo. Sé que no es fácil estarlo escuchando a uno por una hora, más uno que habla tanto. Espero que haya sido de muchísimo provecho, que se lleven un poquitito de todo. Aquí está nuevamente mi contacto, mi número de teléfono, mi correo electrónico para que se sientan en toda la libertad de anotarlo y cuando tengan consultas con muchísimo gusto. Y voy a dejar de compartir por acá para ver la parte del chat y ver las preguntas. David, Igualmente, si hay... que Saludos, Cristian. dentro de las preguntas, cuando Dale. hacen referencia a una red certificada o certificación de puntos, ¿a qué se refiere? ¿Contra qué es? ¿Qué lo define? Vamos a ver, es que se te cortó un poquitito, Cristian. No sé si es esta pregunta que dice cuando hacen referencia a una red certificada o certificación de puntos, específicamente a qué se refieren y existe una norma que lo defina. Muy buena pregunta, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Sí, vamos a ver. La certificación consiste como tal en dar, o vamos a ver, devolvámonos un poquitito más técnico, tal vez. Vamos a suponer que este cable que tengo aquí chiquitín es un cable UTP. Entonces yo tengo que medir este cable. Cuando yo lo mido, a este cable le mido una serie de parámetros que se llaman NEX, FEX, ACR, PCARSN, Crosstalk. En total son 7 u 8 parámetros que se le miden al enlace. Entre ellos, los más comunes, distancia, NEX y pérdida de inserción. Entonces, esos parámetros se miden y se comparan contra un estándar. ¿Qué es ese estándar? Existen los que vimos en la tabla. Está el de la ANSI TIA 568 o está el de la ISO IEC, que ahorita no recuerdo bien cuál es ese, porque nos regimos mucho acá en el país por ANSI TIA, que es la norma americana, básicamente. Pero lo que hace el certificador es medir esa serie de parámetros y los compara contra lo que dice el estándar. Y con base en eso, hace un checklist, hace una listita de chequeo diciendo si el cable cumple o no cumple. Entonces, ¿existe una norma? Sí. ¿Y en qué se basa esa norma? Básicamente, dependiendo del tipo de cableado, dependiendo del límite de prueba que le está aplicando también al cableado, es lo que define esa norma. Sé que es mucha información, son conceptos bastante extensos, pero si existe una norma para poderlo ver. ¿En qué se basa la norma? Depende del cableado que estés probando. Pero sí, sí existe y es a lo que se refiere a hacer una certificación. El equipo certificador al final del día lo que hace es darte un pasa o un falla, dependiendo si cumplió o no cumplió con esa norma que es de la ANSI TIA. Bueno, le decimos norma, tal vez está mal llamado, es un estándar propiamente. Si cumplió con ese estándar de la ANSI TIA o de la ISO IEC. No sé, Francisco, si se te queda claro por ahí o si no, me lo indicas ahí por comentarios o no sé si puedes abrir micrófono también para verlo. Ah, bueno, por ahí veo el me gusta. Perfecto. Vamos a ver, tengo a don Danilo que dice, el categoría 5E es un cable que aún, que aún se utiliza. Sí, no está en la tabla esta dimensión porque esa tabla la usamos mucho para
para demostrar la parte de calificación. Don Danilo está hablando al cable categoría 5E, que es el cable que está antes del cable categoría 6. De hecho, las categorías, la escala era categoría 5, perdón, 5E, 6, 6A y 8. Es un cable que se utiliza muchísimo todavía, el 5E, en instalaciones industriales más que todo, donde la intensidad del tráfico no es tan alta, no es tan vinculante, pero se sigue usando mucho. Hay cables categoría 5E, yo tengo cables categoría 5E que le he aplicado pruebas de calificación y me aguantan hasta 1 giga. Ellos variaban su capacidad entre 100 megabytes hasta 1 giga. Y por eso es que son tan utilizados todavía en industria. Pero sí se utiliza mucho. Más bien, muchas gracias por el aporte, don Danilo. Vamos a ver, dice Rodolfo Carrión. Yo tengo el más básico, el Intelitón, porque además de verificar, también lo puedo usar en cables eléctricos. Esa es buenísima. La Intelitón, que es la famosa chicharra, la que les enseñé de los puntitos, tiene unos lagartitos que yo puedo conectarlos en cables eléctricos y generar un tono audible a través de ese cable eléctrico y con la Intelitón yo puedo ir rastreando ese cable para ver hasta dónde llega. De hecho, Rodolfo, hay unas aplicaciones muy interesantes de la Intelitón que si quieres me puedes escribir por WhatsApp para abordarlo, para que lo veas, porque hay un par de parámetros que no conocen todos los que tienen una Intelitón y es que Fluke desarrolló una patente que es que la Intelitón aísla el ruido externo cuando hace el rastreo. Una sonda normal normalmente se escucha un ruido, si se está viendo afectado por motores o por balastros, que es lo más habitual, se escucha como un zumbido, como zzzz, y no se puede rastrear el tono. Fluke desarrolló una patente que es un tono digital que aísla esos ruidos y yo puedo dar el rastreo del cable. Entonces ahí lo coordinamos, Rodolfo, si es el caso, y con muchísimo gusto. Vamos a ver, yo uso el calificador y con eso me aseguro que el cable junto con los conectores va a soportar la velocidad requerida. Así tal cual, don Edgar. Así tal cual, el calificador me asegura que tanto el conector como el cable va a soportar esa velocidad que está emitiendo el certificador como tal, el calificador, perdón, como tal. Y vamos a ver, no entiendo la de don Ricardo Ábalos, Ríos, dice, es de Puno RAT al punto de trabajo. Ahí tal vez si me lo aclaras. Y a don Francisco Granados nos acaba de escribir por acá. Tengo un equipo de Fluke. ¿Existe posibilidad de una capacitación gratuita para maximizar su uso? Mira, don Francisco, claro que sí. Nosotros siempre estamos abiertos a que le saquen el máximo provecho a los equipos de Fluke. Este, Aquí lo importante, digamos, siempre hacemos o tratamos de hacer estas actividades, en este caso, súper agradecidos con ADE, coordinando con ellos. Manejamos estas plataformas. Sin embargo, podemos hacer algo presencial o también puedes acercarte al Batrón a ver la lista de eventos que se hacen, casi siempre la suben por mes para poder ejercer esa capacitación. Igualmente. Este, sí se lo compramos al patrón por aquello. No, todo bien, somos autorizados por ahí. No pasa nada. Ahí yo siempre estoy abierto a dar capacitaciones. Si querés, Francisco, igual me escribís para ver cuál es el equipo y lo coordinamos sin ningún problema. Con todo gusto, más bien. Y me pone don Ricardo la certificación. Ah, ya te entendí. Sí, la certificación. Por eso les decía que no quería entrar en tanto detalle, pero hay diferentes modelos de certificación. Hay modelo de enlace permanente, hay modelo de enlace canal, hay modelo de enlace MPTL. Y puede variar, por ejemplo, de un cuarto de telecomunicaciones a otro cuarto de telecomunicaciones, de un cuarto de telecomunicaciones a una placa, de un cuarto de telecomunicaciones a una salida de techo, a un punto de trabajo. En fin, eso es una configuración infinita de lo que puede haber, pero sí, básicamente la certificación, va a depender de la configuración que tenga el enlace como tal. Y bueno, esas son las preguntitas que logro ver por acá en el chat.
No sé si existe alguna otra y si no, aquí estamos a la orden. No, muy bien, José David. Realmente, ¿qué esperaremos de Elbatron allá en el seminario, el 28 y el 29? Es ¿Qué que don tendremos? Cristian me va a matar las sorpresas. Ah, qué tira. No, Wendy, les ahí está adelanto. Wendy. Yo no sé si Ahora- Wendy va a decir algo porque también estamos de Viernes Negro y yo creo que vamos a tener sorpresas. Entonces, invitados todos a ir al seminario de la Asociación de Electricistas allá en la Universidad Central, viernes 28 desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana tendremos el primer bloque, conferencia a las 11 de la mañana, conferencia a la 1 de la tarde, conferencia a las 3, a las 4, conferencias importantísimas. Y el sábado desde las 8 de la mañana. Sábado no puede faltar nadie porque hay sorpresas. Yo ya tengo cualquier cantidad de regalías que nos están enviando los diferentes patrocinadores. Así que si usted no va, se va a perder probablemente, aparte de las capacitaciones, eh, los stands, todo el lobby que vamos a hacer con las diferentes empresas, el darnos a conocer, el decir, aquí estoy, soy electricista, tómenme en cuenta. Todo eso es importante y Elbatron es uno de los socios que más brinda ese tipo de conocimiento e intercambios. Entonces, por allá los vamos a tener, espero. No sé si Wendy quiere cerrar o cerramos con el compañero. Wendy, cerramos Hola, con José David. hola. ¿Listo? Dígame. Muy buena fecha, el 28 y 29, como lo dices, Cristian, Viernes Negro. Estamos preparando algunas promociones interesantes que inician unos días antes, pero las dos fechas que estaremos allá en la universidad vamos a preparar también alguna promoción especial para todos los que participen. Y pues invitarlos a que vayan, que José David estará el viernes hablando un Yes. poquito más sobre el tema que hoy les presentó y otros temas más que les pueda a presentar en vivo allá. Y otro compañero de nosotros también, Ronald Fallas, el sábado estará hablándoles sobre termografía, un tema muy interesante que les encanta escuchar, así que... Los Súper bueno. invitamos a que vayan a participar de las charlas, José David viernes, Ronald el sábado con termografía y a visitar el stand del patrón que sin duda vamos a preparar algunas promociones para todos los que asistan. Dígame que vamos a ver esa camarita tan chiquitita que ponemos al celular en tecnografía. La Llévenla. vamos a ver, la Ahí la vamos a ver. vamos a tener. Ahí la vamos a Claro. tener. Excelente. Hay dos preguntas más se colocaron. David, la normativa Sí, de canalización ha variado de enlaces tipo POE. sí, vamos a ver. Don Eric, ¿qué problema? Don Eric Arce, se me está adelantando al viernes del seminario. No, de hecho es parte de lo que vamos a abordar. Eh, a nivel de canalización como tal, no restringe porque va, por así decirlo, encapsulado dentro de la canalización, donde se pide un poquito de mayor, ¿cómo te diría? Requerimiento, podríamos decirle, es cuando viaja por canasta portacable, porque lo que se pide es hacer agrupaciones, dependiendo la cantidad de enlaces, del 25%, un poco separados para que exista flujo de aire. Porque si yo tengo muchos cables que están transmitiendo mucho PoE y pasa a nivel eléctrico, muy juntos todos, en una sola maraña de cables, lo que voy a generar son calentamientos excesivos que van a terminar fallando en comunicación porque se calienta. El mismo ejemplo que les ponía la camarita va a pasar ahí. Se van a calentar y va a tener problemas de pérdidas, de tasas de transferencia mal ejecutadas. Entonces lo que se pide es siempre distanciar un poquito, que no vaya esa pelota de cables en un solo punto, sino que se distancie para que haya un poco de ventilación y pueda bajarse. Es como la más vinculante que ha habido cambios por las intensidades de PoE. Por lo demás, se maneja muy igual en las ocupaciones 40 y demás. Me confirma, don Eric, si te queda claro por ahí. Igual, como te digo, esto lo vamos a abordar también en el seminario como tal. Y vamos a ver, Ok, esa muy buena, don Edgar. ¿Cuál es la diferencia entre 568A y 568B? Don Edgar hace referencia al estándar TIA 568
que para nuestra parte de Occidente, básicamente tenemos o usamos el 568B. ¿Y entonces qué es el 568A? En cable de par trenzado yo tengo cuatro pares y esos pares son azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde y café, blanco, café. ¿Qué cambia del A al B? Lo que cambia es la posición del naranja y el verde. En A, el cable empieza con el blanco, verde, verde. Y en B empieza con el naranja, blanco, naranja y ahí se invierten las posiciones y todas las demás se mantienen. Es el tipo de alambrado, como lo indica don Ricardo, básicamente el tipo de alambrado, de cómo se hace en las terminaciones tanto de jacks como este, de conectores terminales, los cubitos de hielo que le llama uno, conectores machos. Y dice don Eric, bien, tenemos que profundizar, perfecto. Más bien ahí, igual los invito, como les decía, ahí está mi WhatsApp, cualquier consultita que tengan con muchísimo gusto y vamos a estarlo profundizando también el día del seminario. Muy bien, excelente. Entonces, José David, nos vamos a ver el día del seminario con los compañeros de Elbatron, que siempre nos dan sorpresas, que siempre sus conferencias son llenísimas. Así que sí, yo les recomiendo agarrar campo porque la entrada es gratuita, pero no nos funciona que usted quede allá como en el lugar 99 o 125, ¿no? Ojalá llegue temprano para que pueda ver las conferencias en el 8415-9801, 8415-9801 está el enlace de inscripción. También si quisieran, pues accesos VIP, un montón de cosas, todo es gratuito, pero hay algunas cosas ahí de facilidades y de recuerdos que también se les puede brindar para el seminario AD 2025 Universidad Central. Más de 1.200 estudiantes de ingenierías civil, arquitectónica, ingeniería industrial, ingeniería electromecánica y electrónica convocados, la familia de la Asociación de Electricistas y la familia eléctrica del país convocados ese viernes y ese sábado. Nos complace también que a nivel de estudiantes e INA, pues tienen un espacio en algunos momentos, pero es todo la gran familia eléctrica la que tiene que ir y aprovechar esas 20 conferencias que vamos a tener. Claro, hay que escoger, pero vamos a tener 20 conferencias, 6 exponencias nacionales, stands, promociones, actividad de cierre. Bienvenidos entonces a este seminario para empezar el diciembre como debe ser, y con las promociones que vamos a tener de Viernes Negro que ya el patrón nos irá comunicando en su momento. Wendy y José David, excelente, muy amables todos, excelente webinar, más bien nos deja picados para volvernos a ver allá y entonces seguir hablando de las tecnologías de telecomunicaciones. Mensaje No, final y buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias, don Cristian. Agradecerle a todos, de verdad que sacan el tiempito para estar acá a la ADE, por la plataforma, por permitirnos compartir esto. Aquí estamos a la orden, de verdad que muy agradecidos. Nada más respondiéndole rápido a don Francisco, si hay una mezcla, lo que vas a tener ahí es un cable crossover, entonces la comunicación se va a caer, ni siquiera te va a permitir certificar, te va a decir que hay un error en el mapa cableado por aquello. Y no, invitarlos, de verdad. Aquí quedamos al pie del cañón y en lo que podamos servirles con todo el gusto del mundo. Buenas noches a todos, nos vemos este viernes tenemos webinar también y el otro martes, todo este mes de webinars con nuestros diferentes socios comerciales presentes en el seminario ADUC. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches.